La pantalla del teléfono brillaba en la penumbra de mi pequeño taller, esa habitación donde el tiempo olía a papel viejo y a cola de encuadernar. Era mi santuario, el lugar donde las cosas rotas volvían a tener sentido bajo mis manos. Pero en esa pantalla, algo se había roto de una forma que yo no sabía cómo reparar. Era una foto. Mi nieto Leo, con sus 7 años recién cumplidos, sonreía con la boca llena de pastel de chocolate, los ojos achinados de pura felicidad. A su lado, mi hijo Ricardo y mi nuera Silvia, posando como la familia perfecta que se esforzaban tanto en parecer. Detrás de ellos, globos, serpentinas y una docena de rostros que no reconocía, junto al de la madre de Silvia, Consuelo, que sostenía una bandeja de bocadillos con aire de anfitriona principal. Una punzada, fría y conocida, me recorrió el pecho, pero no fue la foto lo que me detuvo el aliento. Fue la leyenda que Silvia había escrito debajo, con esa alegría forzada que usaba para sus redes sociales, celebrando los 7 añitos de nuestro campeón, un día inolvidable rodeado de amor. Y luego, como una ocurrencia tardía, un comentario añadido por ella misma unos minutos después. Para los que preguntan, olvidamos avisarle a mi suegra, pero es que a ella no le gusta el ruido. Ya la veremos pronto para darle su pedazo de pastel. El guiño al final era como echarle sal a la herida. Olvidamos, una palabra tan útil, tan conveniente. Cubre la negligencia, la indiferencia, la crueldad deliberada, todo bajo un manto de inocente despiste. Y la excusa, a ella no le gusta el ruido. Era cierto, en parte. Mateo, mi esposo desde hace 52 años, dormitaba en su sillón en la sala contigua, y el silencio de nuestra casa era una melodía que ambos habíamos aprendido a amar. Pero el ruido de la risa de mi nieto no era ruido, era música. La misma música que yo había escuchado por horas mientras le enseñaba a pasar las páginas de sus primeros libros de cuentos sin romperlas. El sonido que llenaba mi cocina cuando le horneaba sus galletas favoritas. El ruido que yo detestaba era el de la falsedad, el de las conversaciones vacías, el de las promesas que se quiebran antes de nacer. Y de eso, la vida de Silvia estaba llena. Mi pulgar tembló sobre la pantalla. Podía cerrarla, fingir que no la había visto. Podía llamar a Ricardo y preguntarle, con la voz quebrada, ¿por qué? Podía mandarle un mensaje a Silvia, uno lleno de la amargura que se me estaba acumulando en la garganta. Pero yo no soy así. He vivido 73 años, y si algo he aprendido es que las batallas más importantes se libran en silencio. Con un movimiento lento y deliberado, presioné el icono del corazón. Me gusta. Dejé que mi nombre, Ernestina, apareciera en la lista de los que aprobaban su publicación, un pequeño faro de aparente conformidad en su mar de mentiras. Que lo viera, que supiera que yo lo había visto, que supiera que yo sabía. ¿Todo bien, vieja? La voz de Mateo, pastosa por el sueño, llegó desde la sala. Se había despertado. Sí, mi amor, todo bien, respondí, mi voz sorprendentemente firme. Apagué la pantalla del teléfono y la dejé boca abajo sobre mi mesa de trabajo. Solo se me fue el tiempo viendo unas cosas. Mi mesa de trabajo. Sobre ella descansaba un libro de fábulas del siglo XIX, con el lomo destrozado y las páginas amarillentas por la humedad. Era un encargo de un coleccionista, un trabajo delicado que requería paciencia y precisión. Mis manos, manchadas de artritis pero todavía firmes, sabían exactamente qué hacer. Sabían cómo limpiar el moho sin dañar el papel, cómo tensar los hilos para unir los cuadernillos, cómo restaurar la piel de la cubierta hasta que pareciera que el tiempo solo la había acariciado en lugar de devastarla. Durante 40 años, ese había sido mi oficio, reparar lo que otros daban por perdido. Había salvado libros que sobrevivieron a incendios, documentos que se creían ilegibles, álbumes de fotos familiares cuyas memorias se desvanecían. Y también había salvado las de mi propia familia, una y otra vez. Recuerdo cuando Ricardo era un adolescente, y en un arrebato de ira rompió en dos la única fotografía que teníamos de su abuelo, mi padre. La encontré en la basura, arrugada y rota. Ricardo, lleno de remordimiento, no se atrevía a mirarme. No le dije nada. Me encerré aquí, en mi taller, y durante 3 días trabajé en ella. Con pinzas de relojero y adhesivo neutro, uní los pedazos.
Con acuarelas diluidas, retoqué el fondo donde la rotura había dejado una línea blanca. Cuando se la devolví, plastificada y entera, como si nunca se hubiera roto, mi hijo lloró por primera vez desde que era un niño. Me abrazó y me dijo: «Gracias, mamá. Creí que lo había perdido para siempre». ¿Y Silvia? Ay, Silvia. Cuando se casó con Ricardo, me mostró el álbum de bodas de su abuela. Las fotos estaban pegadas con una cinta adhesiva barata que, con los años, se había vuelto amarilla y corrosiva, manchando las imágenes de forma irreversible. «Es una lástima», dijo ella, con esa pena superficial que usaba para todo. «Supongo que tendré que tirarlo». Le pedí que me lo dejara. Durante semanas usé un solvente especial, aplicado con hisopos de algodón, para despegar con sumo cuidado cada fotografía. Limpié los residuos pegajosos de cada una, digitalicé las que estaban más dañadas y las restauré en la computadora que Ricardo me había regalado, y luego las imprimí en papel de archivo. Monté un álbum nuevo con tapas de cuero repujado que yo misma trabajé y se lo entregué en su primer aniversario. Lloró, por supuesto. Me llamó la mejor suegra del mundo. Dijo que era una maga. Me abrazó tan fuerte que casi me quedó sin aire y publicó una docena de fotos del álbum restaurado, etiquetándome, cantando mis alabanzas. «No sé qué haríamos sin ti, Ernestina», escribió. Parece que ya habían encontrado la forma de saberlo. Me levanté y fui a la sala. Mateo me miró desde su sillón, con los ojos todavía nublados por el sueño. ¿Era Ricardo? Negué con la cabeza. No, solo una notificación de esas cosas de Internet. Él resopló. Nunca entendió mi afición por las redes sociales. Yo le decía que era mi ventana al mundo, una forma de ver crecer a Leo, ya que no siempre podíamos estar allí. Ahora me daba cuenta de que no era una ventana. Era un espejo de feria, uno de esos que distorsionan la realidad para hacerla más agradable o más grotesca, según el ángulo. «Bueno, ya es tarde», dijo Mateo, estirándose. «Mis huesos me piden cama. ¿Vienes?» «En un rato, mi amor. Voy a terminar de organizar unas herramientas». Él asintió. Se levantó con el cuidado de un hombre que conoce cada una de sus dolencias y me dio un beso en la frente. «No te quedes hasta muy tarde. Esas cosas pueden esperar a mañana». Pero yo sabía que esto no podía esperar. Volví a mi taller. No encendí el teléfono. En lugar de eso, abrí un cajón largo y poco profundo en mi mesa de trabajo. Dentro, sobre un lecho de terciopelo granate, descansaban mis herramientas más preciadas. No las que usaba todos los días, sino las especiales. Entre ellas, un juego de plegaderas de marfil. Eran antiguas, heredadas de mi propio maestro encuadernador hacía más de 50 años. El marfil, pulido por décadas de uso, era suave y frío al tacto. Sus puntas, afiladas y precisas, servían para separar páginas pegadas por el tiempo o la negligencia, para deslizarse en las grietas más finas sin causar un desgarro. Eran herramientas de paciencia, de estrategia. No usaban la fuerza bruta, sino la inteligencia y el conocimiento del material. Tenías que saber exactamente dónde presionar, cuánta fuerza aplicar, en qué ángulo entrar. Un movimiento en falso y el papel centenario se convertía en polvo. Tomé una de las plegaderas, la más delgada. Su peso en mi mano era reconfortante, familiar. La deslicé sobre la cubierta del libro de fábulas, sintiendo las imperfecciones del cuero. Mi mente, sin embargo, no estaba en el libro, estaba en esa fiesta, en las sonrisas, en los abrazos de los que yo no fui parte. Estaba en la palabra «olvidamos». Estaba en la mentira «no le gusta el ruido». Silvia no me había excluido por un despiste. Me había excluido porque mi presencia, silenciosa y observadora, rompía la ilusión de su mundo perfecto. Yo era el libro viejo en su estantería de ediciones nuevas y brillantes. Era la foto en blanco y negro en su pared de colores saturados. No encajaba en la narrativa que ella quería contar sobre su vida, y cuando algo no encaja, se elimina. Lo más doloroso no era la ausencia de Silvia, era la de Ricardo, mi hijo, el niño cuya foto rota yo había remendado. Él estaba en la foto, sonriendo, quizás un poco forzado, quizás con una sombra en los ojos que solo una madre podría notar, pero estaba allí, y había permitido que sucediera. Había permitido que su esposa publicara esa mentira sobre mí. Quizás hasta se lo creyó él mismo.
Es fácil creer las mentiras que nos hacen la vida más sencilla. Enfrentarse a Silvia requería una energía que Ricardo, temeroso de cualquier conflicto, simplemente no poseía. Los días siguientes fueron un estudio en silencio. El teléfono no sonó, ni el lunes ni el martes. El miércoles por la tarde, Silvia subió una nueva foto. Leo sosteniendo un trozo de pastel envuelto en una servilleta. Guardando el pedacito prometido para la abuela Ernestina. Mañana te lo llevamos. Otro me gusta de mi parte. Otra pequeña marca de que estaba observando. Por supuesto no vinieron el jueves, ni el viernes. El sábado por la mañana, Ricardo me llamó. Mamá, ¿cómo estás? Su voz era falsamente animada. Bien, hijo. Trabajando en mis libros. ¿Y ustedes? Bien, bien, muy ocupados. Ya sabes cómo es. Hubo una pausa. Podía oírlo respirar, buscando las palabras. Oye, mamá, sobre la fiesta de Leo. Fue algo de último minuto. Silvia invitó a algunos amiguitos del colegio y a sus papás, y la cosa se fue haciendo grande, ya sabes. No te preocupes, Ricardo. Vi las fotos. Parecía que Leo se divirtió mucho. Eso es lo que importa. Mi voz era tranquila, serena. No le di ningún resquicio por donde pudiera entrar la culpa o la disculpa. Se sintió aliviado. Demasiado aliviado. Sí, la verdad que sí, estaba como loco. Oye, tenemos que pasar a verte. Te guardamos pastel. Cuando puedan, hijo. No hay prisa. Bueno, te dejo que Silvia me está llamando. Te quiero, mamá. Y yo a ti, Ricardo. Colgué. El teléfono se sentía pesado en mi mano. Él ni siquiera mencionó la mentira del ruido. Habían tejido una nueva versión, la de la fiesta improvisada. Se estaban cubriendo las espaldas, creando una red de pequeñas falsedades para sentirse mejor consigo mismos. Me quedé mirando por la ventana de mi taller. Daba al jardín trasero un pequeño retazo de verde que Mateo cuidaba con devoción. Los rosales que mi madre había plantado estaban empezando a florecer. Eran de un rojo oscuro, casi negro en los bordes. Resilientes. Cada año, sin importar el invierno que hubiera pasado, volvían a florecer. No hacían ruido. No pedían permiso, simplemente existían, tercas y hermosas. Esa tarde me senté a mi mesa de trabajo, pero no toqué el libro de fábulas. Saqué una hoja de papel de arroz, el mismo que usaba para las guardas de los libros más finos. Tomé mi pluma de caligrafía y mi tintero de nogalina, y empecé a hacer una lista, no de quejas ni de rencores. Una lista de hechos, una lista de recuerdos, una lista de trabajos hechos, de favores concedidos, de tiempo regalado, la foto de su abuelo, el álbum de bodas de su abuela, las innumerables tardes cuidando a un Leo resfriado para que Silvia pudiera ir al gimnasio, las cortinas que cosí para su nueva casa, el antiguo escritorio del padre de Ricardo que restauré para su oficina. Cada artículo era un hilo, una hebra de la tela de sus vidas que había pasado por mis manos. No sabía exactamente qué iba a hacer con esa lista, pero mientras escribía, sentía cómo la herida dejaba de sangrar. La tristeza se estaba convirtiendo en algo más frío, más duro. Algo parecido a la claridad. Silvia creía que yo era una reliquia, un objeto frágil que se podía guardar en un cajón para que no estorbara. Se le había olvidado de qué estaban hechas las reliquias. No de fragilidad, sino de supervivencia. Están hechas de materiales que han resistido el paso del tiempo. Y mis manos, aunque arrugadas, todavía sabían cómo trabajar con esos materiales. Cerré la puerta de mi taller esa noche con una calma que no había sentido en días. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared de la sala y la respiración acompasada de Mateo en nuestro cuarto. El mundo seguía su curso, pero dentro de mí, algo fundamental había cambiado de sitio. La puerta que cerré no era solo la de madera de mi taller. Era la puerta a la mujer que esperaba pacientemente a que la incluyeran, la que aceptaba las excusas con una sonrisa triste. Esa mujer se había quedado dentro, junto al olor a papel viejo. La que salió de allí era alguien diferente, alguien que sostenía una plegadera de marfil invisible en la mano y que estaba aprendiendo, después de tantos años, a separar las cosas que debían estar juntas de las que, por su propio bien, necesitaban ser puestas aparte. El mes que siguió a la fiesta de Leo fue una lección sobre las distintas formas del silencio. Existía el silencio cómodo de mi taller,
donde solo se oía el susurro del papel y el chasquido suave de mis herramientas. Estaba el silencio compartido con Mateo, tejido con 50 años de sobreentendidos, donde un simple carraspeo o un suspiro bastaban para comunicar un pensamiento entero. Y luego estaba este nuevo silencio, el que crecía entre mi casa y la de mi hijo. Un silencio ruidoso, lleno de las palabras que no se decían, de las visitas que no se hacían. Un silencio denso y pegajoso como el pegamento barato que Silvia había encontrado en el álbum de su abuela. El famoso trozo de pastel nunca llegó. Silvia subió una foto 2 días después de su promesa, una imagen borrosa de un plato vacío con unas migas. ¡Ups! Alguien se comió el pastel de la abuela. Tendremos que hacerle uno nuevo. Etiquetó a Ricardo, quien respondió con un emoji de carita riendo. Otro me gusta de mi parte. Me estaba convirtiendo en una espectadora fantasma de sus vidas, una presencia digital que lo veía todo sin participar, como un santo en un retablo. Asentía a todo, aprobaba todo, y mi silencio en su pantalla gritaba más que cualquier acusación. Mi cumpleaños se acercaba, caía en un sábado, a finales de mes. Siempre había sido una celebración sencilla. Mateo me preparaba el desayuno, Ricardo me llamaba a primera hora de la mañana y por la tarde venían con Leo a tomar un café y a comer el pastel de manzana que yo misma horneaba, porque era mi favorito. Era una tradición pequeña, pero era nuestra. Este año, el calendario avanzaba hacia esa fecha como una nube de tormenta. Una semana antes de mi cumpleaños, tomé una decisión. La lista que había escrito en papel de arroz seguía sobre mi mesa de trabajo. La leía cada mañana. No era una lista de agravios, me recordaba a mí misma. Era un inventario, un registro del tiempo, del cuidado, de la habilidad que yo había invertido. Y en esa lista, el escritorio del padre de Ricardo ocupaba un lugar especial. Llamé a casa de mi hijo un martes por la mañana. Sabía que Ricardo estaría en el trabajo y Silvia probablemente acabaría de volver de dejar a Leo en el colegio. Respondió al segundo tono, con esa voz cantarina que usaba cuando no sabía quién llamaba. «Diga, Silvia querida, soy Ernestina». Hubo una micropausa, un reajuste. «Ernestina, qué sorpresa, ¿cómo estás?» «Muy bien, gracias. Un poco ocupada, como siempre. Te llamaba por una cosa muy concreta». Estaba pensando en el escritorio de la oficina de Ricardo, el que era de su padre. Otra pausa, esta vez más larga. «¿El escritorio? ¿Le pasa algo?» Su tono se volvió defensivo, como si la estuviera acusando de algo. «No, espero que no», dije con la mayor calma del mundo. «Es solo que con los cambios de humedad de esta época, la madera antigua necesita un tratamiento. El barniz que usé es especial, y si no se le aplica un aceite de mantenimiento una vez al año, puede empezar a agrietarse. Es un trabajo de 1 hora, no más. Pensé que podría pasarme un día de estos y hacerlo. No quiero que una pieza tan valiosa se estropee». El alivio en su voz fue palpable. Yo no estaba reclamando, estaba ofreciendo. Una vez más, la abuela servicial, la restauradora de la familia. «Ay, Ernestina, qué detalle». «No tenías que molestarte», dijo, ya completamente recuperada. «La verdad es que ni se me había ocurrido. Para mí es solo un mueble viejo». «Para algunos, sí. Para otros es un recuerdo», respondí, dejando que la frase flotara en el aire. «Bueno, ¿qué día te viene bien que pase? Necesito que no haya mucho movimiento en la casa para que el aceite se asiente bien». «Pues, mira, mañana por la mañana Ricardo tiene una reunión fuera y yo tengo que hacer unos recados, pero estaré aquí. Si vienes sobre las 10, perfecto. Así nos tomamos un café». «Perfecto, Silvia. A las 10 entonces. Llevaré mis cosas». «Genial. Nos vemos mañana, suegra». Colgué y me quedé mirando el teléfono. Un mueble viejo. La facilidad con la que despreciaba el valor de las cosas era asombrosa, pero era útil. Su descuido era mi mejor herramienta. Esa tarde la pasé preparando mi maletín, no el grande de cuero con el que iba a las casas de mis clientes, sino uno más pequeño, de lona, que usaba para trabajos delicados. Metí dentro un bote de aceite de linaza mezclado con cera de abeja, una receta mía. Paños de algodón suaves, de los que no dejan pelusa. Y en un estuche forrado de fieltro guardé un par de mis herramientas más finas. Una espátula de hueso para aplicar cera en las juntas y un pequeño punzón con la punta de acero templado.
herramientas que no eran estrictamente necesarias para aplicar un aceite. Pero nunca se sabe qué puede uno encontrar. A la mañana siguiente, Mateo me miró con curiosidad mientras me preparaba para salir. ¿Tienes un encargo?, preguntó, sorbiendo su café. Algo así. Voy a casa de Ricardo a hacerle el mantenimiento a un mueble. Él frunció el ceño. ¿Te lo han pedido? Se lo he ofrecido yo, respondí. Y por la forma en que Mateo me sostuvo la mirada, supe que él entendía que había algo más debajo de mis palabras. No preguntó. En 52 años, había aprendido a reconocer cuando mis silencios estaban trabajando. Simplemente asintió. Ten cuidado, vieja. Siempre lo tengo, mi amor. La casa de mi hijo era como una de esas revistas de decoración, todo blanco, gris y con toques de madera clara. Impecable, impersonal. Olía a un ambientador de enchufe que intentaba imitar el olor a lino limpio. Silvia me recibió con una sonrisa radiante y 2 besos al aire. Llevaba ropa de deporte cara y el pelo recogido en una coleta perfecta. «Pasa, pasa, estás en tu casa. ¿Quieres un café antes de empezar?» «No, gracias, Silvia. Prefiero ponerme a trabajar directamente, así no te estorbo mucho tiempo. No es molestia, Leo está en el colegio, así que tienes la casa para ti». Me condujo a la pequeña habitación que Ricardo usaba como oficina. Y allí estaba, el escritorio. Era de roble macizo, con las patas talladas en forma de garra de león. Mi suegro se había pasado media vida sentado ante él, llevando las cuentas de su pequeña ferretería. Cuando murió, mi suegra quiso tirarlo. Estaba manchado, cojeaba de una pata y los tiradores de latón estaban negros por el óxido. Yo lo rescaté. Pasé un mes entero en mi taller, decapando el viejo barniz a mano, estabilizando la estructura, puliendo cada pieza de metal hasta que brilló como el oro. Le di una nueva vida. Lo convertí en un legado. Ahora, sobre su superficie perfectamente pulida, había un ordenador portátil, un montón de papeles desordenados y, en una esquina, un pequeño cerco blanquecino, la marca inconfundible de una taza caliente dejada sin posavasos. Me acerqué y pasé el dedo por la mancha. Estaba incrustada en el barniz. Silvia, que se había quedado en la puerta, pareció notarlo. «Ay, eso. Es Ricardo, que es un desastre. Siempre le digo que use los posavasos, pero ni caso. ¿Se puede quitar?» «Todo se puede reparar», dije en voz baja, casi para mí. «Pero lo importante es cuidar las cosas para que no se rompan». Ella soltó una risita nerviosa. «Claro. Bueno, te dejo con tu... lo que sea que hagas. Si necesitas algo, estaré en la cocina». Se fue. La paz descendió sobre la pequeña habitación. Coloqué mi maletín en el suelo y saqué mis herramientas. Primero, con un paño seco, limpié el polvo de toda la superficie. Luego, me dediqué a la mancha. Usé un poco de aceite y froté con movimientos circulares y pacientes. La madera, sedienta, absorbió la mezcla y la mancha empezó a desvanecerse como un mal recuerdo. Mientras mis manos trabajaban, mi mente viajaba. Recordé a Ricardo de niño, haciendo sus deberes en la mesa de la cocina, mordiendo el lápiz con concentración. Recordé la expresión de su cara cuando le entregué el escritorio restaurado justo antes de que se casara. «Es para que construyas tu futuro, hijo, sin olvidar de dónde vienes». Parecía que la última parte se le había olvidado. Mientras aplicaba el aceite por toda la superficie, noté algo más. Uno de los cajones pequeños, el de la derecha, no cerraba del todo. Sobresalía un par de milímetros. Lo abrí. Estaba lleno de cables, cargadores viejos y clips, el típico cajón del desorden. Lo vacié sobre el suelo, pieza por pieza, y en el fondo, debajo de todo, encontré un sobre. Era de color crema, con el logo de un estudio de fotografía. Dentro había una docena de fotos, las de la fiesta de Leo. Las saqué con cuidado. Eran las mismas que había visto en internet, pero impresas en papel de alta calidad. Leo soplando las velas, Silvia abrazando a su madre, Ricardo sirviendo refrescos. En ninguna de ellas parecía que faltara nadie. Eran la imagen perfecta de una felicidad completa y autosuficiente. Y en el fondo del sobre había una nota doblada. Era la factura del fotógrafo, un servicio completo. Sesión de fotos, álbum digital y 100 copias impresas. La fecha del encargo era de hacía más de un mes. La mentira de Ricardo fue algo de último minuto. Se deshizo en el aire silencioso de la oficina.
No fue improvisado, fue planeado. Excluirme fue una decisión meditada, no un olvido. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Volví a meter las fotos y la factura en el sobre y lo dejé en el fondo del cajón, exactamente como lo había encontrado. Tapé todo con el revoltijo de cables y clips. Cerré el cajón. Ahora encajaba perfectamente. Mi trabajo con el aceite había terminado. El escritorio brillaba bajo la luz de la ventana, la madera nutrida y viva. El cerco de la taza había desaparecido por completo. Era perfecto, demasiado perfecto. Parecía nuevo, sin historia, sin las marcas del tiempo que le daban su carácter. Era como ellos querían que fuera su vida, pulida por fuera, ocultando las imperfecciones en los cajones. Recogí mis cosas lentamente. Guardé los paños y el bote de aceite. Pero antes de cerrar mi estuche de herramientas, saqué el pequeño punzón de acero. Lo sostuve en mi mano, su peso mínimo pero su punta afilada. Me arrodillé como si fuera a revisar una de las patas. En la parte interior del faldón del escritorio, en un lugar donde nadie miraría a menos que supiera que estaba allí, había una pequeña placa de latón que yo misma había encargado e instalado. Decía, «Restaurado con amor por tu madre, año 2012». Con la punta del punzón, con un movimiento firme y preciso, tracé una línea. No un arañazo violento, sino una marca deliberada, fina como un cabello, justo debajo de la palabra amor. No la tachaba, simplemente la subrayaba. Un punto final, un cambio de significado, una herida minúscula en un lugar invisible que solo yo sabía que existía. Era mi firma secreta, la prueba de que yo había estado allí y había visto la verdad. Me levanté, guardé el punzón y cerré el maletín. «¡Silvia!», llamé desde la puerta de la oficina. Apareció secándose las manos en un paño. «¿Ya has terminado?». «¡Qué rápido!». «Sí, ya está listo. Ha quedado como nuevo». Se asomó y sus ojos se abrieron con genuina sorpresa. «¡Guau! Está increíble. Parece diferente, más bonito». «Solo necesitaba un poco de cuidado», respondí. «Acuérdale a Ricardo que no ponga tazas calientes encima». «Se lo diré. Muchísimas gracias, Ernestina, de verdad. Eres una maga. ¿Te tomas ahora ese café?». «No, gracias. Tengo que irme. Hay un libro esperándome». Me acompañó hasta la puerta. La despedida fue tan artificialmente cálida como la bienvenida. Mientras caminaba hacia mi coche, no miré hacia atrás. No sentía rabia, ni siquiera tristeza. Sentía una calma helada. La misma calma que sentía cuando empezaba un trabajo difícil, sabiendo que tenía las herramientas y la paciencia para llevarlo a cabo. El descubrimiento de las fotos y la factura no me había destrozado. Me había liberado. Me había dado la última pieza que necesitaba. Ahora ya no había dudas, ni excusas, ni la más mínima sombra de culpa por lo que pensaba hacer. Llegué a casa y encontré a Mateo leyendo el periódico en su sillón. Levantó la vista. «¿Todo bien?». «Todo perfecto», respondí, y le di un beso en la calva. Fui directa a mi taller. Me senté en mi mesa de trabajo y saqué la lista de papel de arroz. La releí una vez más. La foto rota de Ricardo, el álbum de bodas de Silvia, las cortinas, el escritorio, todo el tiempo y el amor invertidos. Luego, tomé una hoja nueva y empecé a escribir otra cosa. No era una lista, era una carta. Mi cumpleaños era el sábado. Faltaban 3 días. 3 días en los que el silencio por parte de mi hijo continuó, denso e ininterrumpido. No llamó para confirmar si celebraríamos algo. No preguntó qué me gustaría hacer. El viernes por la tarde, mientras Mateo y yo cenábamos, mi teléfono sonó. Era Ricardo. «Mamá, perdona que no te haya llamado antes. He estado hasta arriba de trabajo». La misma excusa de siempre. «No te preocupes, hijo. Me imagino. Oye, mañana es tu gran día». 74, ¿no? 73, Ricardo. Cumplo 73. «Ah, claro, 73. Bueno, el caso es que queríamos pasar a darte un beso. Silvia y yo pensamos que podríamos ir a comer fuera todos juntos. Hay un restaurante nuevo en el centro que dicen que está muy bien. La invitación tardía. El plan de último minuto para cubrir las apariencias». Sentí el peso de todos los años que habría dicho, «Claro que sí, hijo, qué maravilla». Pero la mujer que habría dicho eso se había quedado encerrada en el taller hacía un mes. «Qué detalle, Ricardo».
pero no va a poder ser. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio de verdad, de pura sorpresa. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Ya tenéis planes? Sí, tenemos planes. Mi voz era suave, pero firme. Además, a mí no me gusta mucho el ruido de los restaurantes, ya sabes. Usé sus propias palabras, la excusa de Silvia, y se la devolví, pulida y afilada como una de mis herramientas. Pude oír su respiración entrecortada. No se lo esperaba. Ah, vaya, no sabía, tartamudeaba. Bueno, entonces, ¿pasamos por la tarde a tomar un café, como siempre? Tampoco, Ricardo. Mañana tengo el día completo. ¿El día completo? ¿Pero qué vas a hacer? La incredulidad en su voz era casi cómica. ¿Cómo podía su madre, la mujer que siempre estaba disponible, tener planes que no los incluyeran a ellos? Me levanté de la mesa y caminé hacia mi taller mientras hablaba. Abrí la puerta. El olor a papel y a cera me recibió como un abrazo. He vendido algunas piezas de mi colección de libros antiguos. Mentí con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Y el comprador viene mañana a recogerlos y a ver otros trabajos. Estaré ocupada todo el día. ¿Has vendido tus libros? ¿Cuáles? Los que ya no me servían, Ricardo. A veces hay que hacer espacio para cosas nuevas. Colgué antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono sobre la mesa de trabajo, junto a la carta que había escrito. Estaba en un sobre sin sellar. Dirigida a él, a Ricardo. Mateo apareció en el umbral. No me preguntó por la llamada. Solo miró mi cara. Luego la carta sobre la mesa. ¿Estás segura, Ernestina? Asentí lentamente. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Mateo. Cogí el teléfono una vez más. No para llamar a mi hijo. Marqué otro número. El de un hombre con el que no hablaba en años. Un viejo colega. El mejor tasador de antigüedades de la región. Bernardo, soy Ernestina. Necesito tu opinión profesional sobre un mueble. Sí, uno de los míos. Un escritorio de roble de principios del siglo XX. Restaurado por mí en 2012. Hice una pausa, mirando la carta que decidiría el futuro. Necesito saber su valor de mercado actual, con la mayor precisión posible. El sábado de mi cumpleaños amaneció con un cielo del color de la pizarra, limpio y frío. No había sol, pero tampoco amenaza de lluvia. Era un día en suspenso, un lienzo en blanco. Mateo, fiel a su propia tradición, se levantó antes que yo y llenó la casa con el aroma del café recién hecho y las tostadas con mantequilla. Cuando entré en la cocina, me encontré con mi desayuno servido en la mesita junto a la ventana, con una de las rosas de nuestro jardín en un pequeño jarrón de cristal. «Feliz cumpleaños, mi amor», dijo, su voz ronca por la mañana. Se acercó y me besó la frente. Un gesto tan familiar que era parte de la arquitectura de mi vida. «Gracias, viejo», respondí sentándome. «¿No tenías que haber esperado a que te lo preparara yo?» Era una broma vieja entre nosotros, que él siempre rompía las reglas en mi día especial. «Hoy la reina no trabaja», sentenció, sentándose frente a mí con su propia taza. Comimos en un silencio cómodo. El único sonido era el de la cuchara removiendo el azúcar y el periódico que Mateo hojeaba. Por fuera, todo era exactamente como en los últimos 30 años, pero por dentro sentía una quietud que no era paz, sino preparación. Era el silencio del taller justo antes de empezar un trabajo de restauración complejo, cuando has dispuesto todas las herramientas, has estudiado el objeto dañado desde todos los ángulos y sabes exactamente cuál será tu primer movimiento. A las 9 en punto, el teléfono sonó. Mateo y yo intercambiamos una mirada. Él sabía quién era, yo también. Dejé que sonara 3 veces antes de cogerlo. «Diga». «Mamá, feliz cumpleaños». La voz de Ricardo era un torrente de entusiasmo forzado, como un río tratando de romper un dique. «Gracias, Ricardo. Oye, de verdad que siento lo de ayer. Me quedé fatal. No sabía que tenías planes, mamá. Nunca tienes planes». La acusación se deslizó por debajo de la disculpa. «Pues hoy los tengo, hijo. La gente cambia». Hubo una pausa. Podía imaginarlo al otro lado, pasándose la mano por el pelo, un gesto nervioso que tenía desde niño. Bueno, claro. Solo queríamos saber si podíamos pasar aunque sea 5 minutos a darte un beso. Leo ha hecho un dibujo para ti. El arma secreta. Mi nieto. El cebo emocional que siempre funcionaba. Sentí una punzada, pero la aparté.
Era una herida vieja que ya no sangraba. Hoy no va a ser posible, Ricardo. Como te dije, tengo una visita importante de trabajo. Estaré ocupada hasta la tarde. ¿Una visita de trabajo? ¿En sábado? ¿En tu cumpleaños? La incredulidad era tan densa que casi podía tocarla. Los buenos negocios no entienden de calendarios, hijo. Te llamo cuando esté libre. Colgué antes de que pudiera protestar. Mateo me observaba por encima de sus gafas de leer. No dijo nada, pero asintió levemente, un gesto de aprobación que para mí valía más que 1000 palabras de ánimo. Me retiré a mi taller. La carta que había escrito estaba sobre la mesa de trabajo, junto a la hoja de papel de arroz con mi inventario. Aún no la había metido en el sobre. La releí por última vez. No era larga. No contenía ni una sola palabra de reproche o de dolor. Era un documento, casi notarial en su frialdad. Exponía hechos, no sentimientos. Querido Ricardo, comenzaba. A lo largo de los años, he dedicado mi tiempo y mi habilidad a restaurar y cuidar varias piezas que hoy forman parte de tu hogar. Lo hice con amor, creyendo que preservaba una herida de la familia. Sin embargo, he llegado a comprender que el valor de estas cosas, como el de las personas, reside en la apreciación que se les tiene. He decidido, por tanto, reclamar una de las piezas que me pertenecen por derecho de trabajo y legado, el escritorio de tu abuelo. La carta continuaba explicando, con una claridad meridiana, el proceso. Había adjuntado una copia de la valoración oficial de Bernardo, que me había enviado por correo electrónico la noche anterior después de nuestra llamada. El valor era considerable, mucho más de lo que Ricardo y Silvia jamás hubieran imaginado por ese mueble viejo. La carta les daba 2 opciones: o me compraban el escritorio a su precio de mercado actual, para lo cual adjuntaba mis datos bancarios, o disponía de 30 días para que coordinaran conmigo la recogida del mueble. Terminaba con una frase simple y devastadora: el cuidado, como el respeto, no se puede dar por sentado. Es una elección. ¿Y mi firma? Clara y firme. Ernestina. Mientras doblaba la carta y la metía en un sobre, sonó el timbre. Era Bernardo, un hombre de mi edad, con el pelo blanco y espeso y unas manos sorprendentemente delicadas para su corpulencia. Había sido un colega y un rival amistoso durante décadas. Nadie en la región sabía más de maderas nobles y barnices del siglo XVIII que él. Ernestina, querida, dijo, dándome 2 besos. Cada día estás más joven. El olor a cola de encuadernar debe ser el elixir de la eterna juventud. O eso, o me conserva en vinagre como a los pepinillos, repliqué, haciéndole pasar. Gracias por venir en sábado, Bernardo, y en mi cumpleaños. Un cumpleaños no es una excusa para ignorar una pieza interesante. Y por tu descripción, ese escritorio lo es. Le serví un café en la sala y nos sentamos a hablar. No fuimos directamente al grano. Hablamos de los viejos tiempos, de trabajos pasados, de cómo el oficio estaba cambiando. Hablamos de cómo las nuevas generaciones preferían comprar muebles de aglomerado que duraban 5 años a heredar un roble que podía durar 300. Era una conversación entre 2 supervivientes de un mundo que se desvanecía. El problema no es el dinero, Ernestina, dijo Bernardo, mirando a su alrededor, a los libros antiguos que abarrotaban mis estanterías. Es la percepción del valor. La gente ya no sabe mirar. No ven las horas de trabajo, la historia, la mano del artesano. Solo ven una superficie que sirva para poner el ordenador encima. O una taza de café caliente sin posavasos, añadí en voz baja. Él me miró, y en sus ojos vi una comprensión total. ¿Tan mal está la cosa? No necesité explicarle la historia. Él lo entendió todo en esa frase. A veces, dije, eligiendo mis palabras con cuidado, la única forma de que alguien vea el valor de algo es poniéndole un precio. Una lección dura, pero necesaria, asintió él. Bueno, vamos al lío. Aunque ya te di una estimación por teléfono, me gustaría ver las fotos que me mencionaste, las del proceso de restauración. Saqué mi viejo álbum de trabajo, un libro de tapas gruesas donde documentaba mis proyectos más importantes. Allí estaba todo, el antes y el después, el escritorio cojo y manchado y la pieza final, brillante y majestuosa. Bernardo pasaba las páginas con un respeto casi religioso. Madre mía, Ernestina, esto no fue una restauración, fue una resurrección. El trabajo en las juntas, el pulido del latón y este barniz a la goma laca
aplicado a muñequilla. Nadie hace esto ya. Requiere demasiada paciencia. La paciencia es mi única virtud, dije. No, no es la única, me corrigió. Tu precisión es legendaria, y tu coraje, por lo que veo. Miró el sobre cerrado que había dejado sobre la mesita. La cifra que te di anoche es conservadora. En una buena subasta, con la procedencia correcta y tu firma como restauradora, podría alcanzar un 20% más. Sentí un nudo en la garganta. No por el dinero, sino por el reconocimiento. Una frase de un colega había validado 40 años de trabajo silencioso de una forma que mi propia familia nunca había hecho. El teléfono de casa volvió a sonar. Miré el reloj. Las 11:30. Era demasiado pronto para que Ricardo se diera por vencido. Esta vez, sin embargo, no era el fijo. Era mi móvil, que había dejado en el taller. Sonaba con el tono de los mensajes. Lo ignoré. Un minuto después, volvió a sonar. Y otra vez, Silvia. No le gustaba que no le respondieran. Era una experta en la guerra de desgaste digital. Decidí ir a por él, más por no interrumpir la conversación con Bernardo que por otra cosa. Cuando volví a la sala, tenía 3 mensajes sin leer. El primero: Ernestina, feliz cumple. Espero que pases un día genial. Ricardo me ha dicho que estás ocupada. Qué pena que no podamos verte. Falso, amistoso, superficial. El segundo, 5 minutos después. Estábamos pensando que a lo mejor tu visita de trabajo termina para la hora de comer. Podríamos llevar algo rico y celebrar todos juntos en casa. La insistencia, disfrazada de generosidad. El tercero, 1 minuto antes. No nos contestas. ¿Está todo bien? Nos estamos preocupando. La manipulación. La culpa como herramienta de asedio. Le enseñé el teléfono a Bernardo. Él leyó los mensajes y soltó un resoplido. Son como los restauradores malos. Cuando no saben arreglar algo, le echan una capa de barniz brillante por encima para tapar las grietas. Apagué el sonido del móvil y lo puse boca abajo sobre la mesa. Se me ha acabado el barniz, dije. Justo en ese momento, oímos el sonido de un coche aparcando delante de casa. No era el coche de un vecino. Lo reconocí por el ronroneo del motor. Era el coche de Ricardo. Mateo, que había estado leyendo en su sillón, levantó la vista del periódico con el ceño fruncido. No se han atrevido, murmuró. Pero sí se habían atrevido. Unos segundos después, el timbre sonó. No una vez, sino varias, con una impaciencia que delataba su nerviosismo. Miré a Mateo. Miré a Bernardo. Sentí como el corazón se me aceleraba, pero mi rostro permaneció impasible. Me levanté lentamente, alicé mi falda y caminé hacia la puerta. Respiré hondo. Había planeado una batalla silenciosa, a distancia, pero ellos habían decidido traer la guerra a mi puerta. Y bien, a veces, los trabajos más delicados requieren una confrontación directa con el material dañado. Abrí la puerta. Allí estaban. Ricardo, con una sonrisa tensa y un ramo de flores de supermercado en la mano. Silvia, a su lado, sosteniendo una caja de pastelería con una expresión de mártir sonriente. Y Leo, entre los dos, ajeno a todo, con su dibujo en la mano. «¡Mamá!», exclamó Ricardo, como si me hubiera encontrado por casualidad. «¡Sorpresa! Como no contestabas, pensamos en venir a ver si estaba todo bien». «Estoy perfectamente, Ricardo. Como ves, tengo visita». Me hice a un lado para que pudieran ver a Bernardo, que se había levantado y nos observaba desde el umbral de la sala. La sonrisa de Silvia flaqueó. La de Ricardo se desvaneció por completo. No esperaban encontrar a un extraño, a un hombre de aspecto distinguido, tomando café en mi sala como si tal cosa. Habían venido a mi casa esperando encontrar a una anciana sola y triste en su cumpleaños, una a la que podrían abrumar con su falsa alegría y sus regalos comprados a última hora. «Oh», dijo Silvia. «¿Interrumpimos algo?» «Un poco sí», respondí, con una calma que los descolocó por completo. «Este es Bernardo, un colega. Estábamos en medio de una tasación». La palabra tasación flotó en el aire, cargada de implicaciones que ellos no entendían, pero que instintivamente les incomodaron. «¿Una tasación?», repitió Ricardo frunciendo el ceño. «¿Estás vendiendo más cosas?» «Estoy poniendo en orden el valor de mi trabajo», contesté, mirándole directamente a los ojos. Leo,
aburrido de la conversación de los adultos, se adelantó y me tendió su dibujo. «Feliz cumpleaños, abuela». Era un retrato de mí, con el pelo gris en espirales y una sonrisa gigante. Mi corazón se ablandó, como siempre hacía con él. Me agaché y lo abracé. «Gracias, mi vida. Es el dibujo más bonito del mundo». Le di un beso en la mejilla. «Ahora, ¿por qué no vas al jardín con el abuelo Mateo a ver si las mariquitas han despertado ya?» Mateo, entendiendo la señal, se levantó y le tendió la mano a Leo. «Vamos, campeón, te enseñaré dónde se esconden». Una vez que estuvieron fuera, el ambiente se volvió a cargar de tensión. Silvia intentó romper el hielo. «Bueno, pues te dejamos esto aquí», dijo, avanzando para poner la caja de pasteles en la consola de la entrada. «Son tus favoritos de crema». «Gracias, Silvia. Es un detalle». Mi voz era educada, pero distante. Ricardo seguía parado en la puerta, con las flores en la mano, como si no supiera qué hacer con ellas. Miraba a Bernardo, luego a mí. La confusión luchaba en su cara con una incipiente irritación. «Mamá, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto misterio? Es tu cumpleaños. Solo queríamos estar contigo. Tuvisteis la oportunidad de planearlo, Ricardo. Como planeasteis la fiesta de Leo». La frase salió sin rabia, como una simple constatación de un hecho. El color desapareció del rostro de mi hijo. Silvia, desde la entrada, se quedó inmóvil. La mención de la fiesta era la única arma que no esperaban que usara, y menos de una forma tan directa y tranquila. «Eso no es justo», balbuceó Ricardo. «Ya te expliqué que fue algo de última hora». «No, no me lo explicaste. Me mentiste», lo corregí suavemente. «Y eso es diferente. Pero no te preocupes. Ya no tiene importancia». Me volví hacia la mesita de la sala. Cogí el sobre blanco y volví a la puerta. Se lo tendí a Ricardo. Él lo miró como si fuera una serpiente. «¿Qué es esto?» «Es mi regalo de cumpleaños para mí misma», le dije. «Se llama Claridad. Léelo cuando llegues a casa. Con calma. Explica todos mis planes futuros». Su mano tembló ligeramente al coger el sobre. Lo sostuvo, mirándolo, sin saber qué decir. Silvia se acercó a él, mirando el sobre con desconfianza. Bernardo carraspeó discretamente desde la sala. «Ernestina, si no te importa, debería irme ya. Tengo otra cita. Ha sido un placer verte. Ya sabes dónde encontrarme si decides seguir adelante». «Gracias por todo, Bernardo. Te acompaño». Caminé junto a Bernardo hasta la puerta, pasando por delante de mi hijo y mi nuera, que parecían estatuas de sal. La presencia de un testigo profesional, de un extraño que era parte de mi mundo, un mundo que ellos desconocían por completo, los había desarmado. No podían hacer una escena. No podían recurrir al chantaje emocional. Estaban fuera de su elemento. Cuando Bernardo se fue, me quedé en el umbral, sosteniendo la puerta abierta. Era una invitación clara para que se fueran. Ricardo seguía allí, con las flores en una mano y la carta en la otra. «Mamá», empezó, pero su voz se quebró. «Vete a casa, Ricardo», le dije, y por primera vez mi voz sonó cansada. «Lee la carta, y luego decidís qué vais a hacer. Tenéis 30 días». Sin decir más, di un paso atrás y empecé a cerrar la puerta. La cerré despacio, sin un portazo, sin un gesto de ira. La cerré con la misma precisión con la que cerraría la tapa de un libro recién restaurado. Oí a Silvia susurrarle algo a Ricardo con urgencia, pero no pude distinguir las palabras. Luego, silencio, y el sonido de sus pasos alejándose por el camino de entrada. Cerré el pestillo y me apoyé en la puerta, con los ojos cerrados. El corazón me latía con fuerza en el pecho. No había habido gritos, ni lágrimas, ni acusaciones, pero la batalla había sido librada, y algo se había roto para siempre. Mateo entró desde el jardín, dejando a Leo fuera. Se acercó y puso su mano en mi hombro. «¿Estás bien?», asentí, abriendo los ojos. Miré el ramo de flores y la caja de pasteles que habían dejado en la consola, objetos extraños de un mundo al que yo ya no pertenecía. «Sí», dije, mi voz un poco más firme. «Estoy perfectamente». Fui a la consola, cogí la caja de pasteles y la llevé a la cocina. La abrí, eran de chocolate. Ni siquiera se habían acordado de cuáles eran mis favoritos. Dejé la caja abierta sobre el mostrador, junto a la puerta del patio. Las hormigas no tardarían en encontrarla.
El silencio que dejaron atrás era más denso que el que habían interrumpido. Era un silencio con peso, con forma. Me quedé un buen rato apoyada en la puerta, sintiendo la veta de la madera contra mi espalda, como si fuera la espina dorsal de mi propia casa. Mateo seguía a mi lado, su mano todavía en mi hombro, una presencia sólida y callada. Finalmente, respiré hondo y me enderecé. El aire de la casa olía a café, a papel y a la vaga, dulzona fragancia de los pasteles de chocolate que Silvia había traído, una ofrenda de paz envenenada. «Voy a poner el agua para el té», dijo Mateo, su forma de decir, «dejemos esto atrás por ahora». Asentí. Fui a la consola de la entrada. El ramo de flores, envuelto en celofán ruidoso, parecía sudar bajo la luz de la lámpara. Lo cogí sin mirarlo demasiado y lo llevé a la cocina. Lo desenvolví y lo tiré directamente al cubo de la basura orgánica. Las flores no tenían la culpa, pero eran mensajeras de una guerra que no pensaba librar con sus armas. La caja de pasteles seguía sobre el mostrador. La cogí y, como había pensado, la dejé en el suelo del patio, junto a la puerta con la tapa abierta. Una invitación a la naturaleza para que limpiara lo que yo no quería tocar. Pasó una semana, 7 días, de un silencio atronador desde la casa de mi hijo. No hubo llamadas furiosas, ni mensajes de texto llenos de reproches, ni visitas inesperadas. Nada. Era una guerra de nervios, un asedio silencioso, y yo sabía que estaban esperando a que yo flaqueara, a que me sintiera culpable, a que los llamara para decir que todo había sido un error, un arrebato de vieja loca en su cumpleaños. Pasé esos 7 días en mi taller, trabajando. El trabajo manual siempre ha sido mi ancla. Me sumergí en la restauración de un atlas del siglo XVII, cuyas páginas se deshacían al tacto. Limpiar el moho, reforzar el papel con tisú japonés, coser de nuevo los cuadernillos. Cada gesto preciso y paciente era una forma de meditación. Era mi forma de reafirmar mi propio valor, no en palabras, sino en hechos. Mateo me observaba. No me preguntaba por Ricardo, pero sus ojos lo hacían por él. Una tarde, mientras yo preparaba la cena, él entró en la cocina y se sentó a la mesa, algo que no solía hacer. «Ayer vi a Leo en el parque», dijo, como quien no quiere la cosa. Estaba con la madre de Silvia, con Consuelo. Dejé de cortar las verduras y lo miré. ¿Y? Se acercó a saludarme. El niño, digo, me dio un abrazo. Consuelo se quedó a distancia, con esa cara que pone de oler algo desagradable. Fingió que hablaba por teléfono. Asentí. Entiendo. «El niño está en medio, Ernestina», dijo Mateo en voz baja. La culpa, esa vieja conocida, asomó su cabeza. La imagen de la carita de Leo, de su dibujo, de su abrazo, pero la aparté con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «El niño está en medio porque sus padres lo han puesto ahí, Mateo. No yo. Mi puerta para Leo siempre estará abierta, pero no la usarán como ariete para derribar la casa». Mateo me sostuvo la mirada un largo rato. Luego asintió despacio. «Tienes razón. Solo quería que lo supieras». Se levantó y volvió a su sillón. La conversación había terminado. Me había puesto a prueba y yo había mantenido mi posición. El viernes por la tarde, casi una semana después de mi cumpleaños, el teléfono sonó. Era Ricardo. Mi corazón dio un vuelco, pero mis manos siguieron firmes mientras secaba un plato. Dejé que sonara 3 veces. «Diga, mamá». Su voz no era furiosa. Estaba extrañamente controlada, fría. Era la voz que usaba en el trabajo cuando tenía que lidiar con un cliente difícil. «Recibimos tu carta». Lo supuse. «Quiero entender qué pretendes con esto». No era una pregunta, era una exigencia. «No pretendo nada, Ricardo. Estoy reclamando algo que es mío». Oí una risa seca, sin alegría, al otro lado. «¿Tuyo? ¿El escritorio de mi abuelo es tuyo? Estaba en casa de mi abuela, ¿te recuerdo?» «La madera podrida era de tu abuela», respondí con la misma frialdad. «La pieza de artesanía que tienes en tu oficina es mía. Salió de mis manos, de mi tiempo y de mi taller. La carta lo explica muy claramente». «La carta», repitió con desdén. «La carta es un chantaje, mamá. Un chantaje ridículo. Has puesto precio a un recuerdo de familia». «Al contrario», repliqué, mi voz tan afilada como una de mis plegaderas. «Vosotros le pusisteis precio a mi trabajo cuando decidisteis que no valía nada, que era invisible.
que se podía manchar, ignorar y finalmente desechar junto con la persona que lo hizo. Yo solo he traducido vuestras acciones a un idioma que podáis entender, el de los números. Hubo un largo silencio. Podía oír su respiración agitada. Estaba perdiendo el control. Silvia está destrozada, dijo finalmente, cambiando de táctica. No puede creer que su suegra, la mujer a la que tanto admiraba, sea capaz de algo así, de romper la familia por un mueble. Dile a Silvia que se ahorre el teatro. Ella y yo sabemos perfectamente de qué va esto, y no es por un mueble, es por una mentira, la que escribió debajo de la foto de la fiesta de Leo, la mentira del ruido, o fue la de la fiesta improvisada. Ya he perdido la cuenta. Eso no tiene nada que ver, estalló él, perdiendo por fin la compostura. Estás mezclando las cosas para hacerte la víctima. No, Ricardo, estoy conectando los puntos. Durante años he sido vuestra restauradora particular y gratuita. Arreglaba lo que rompíais, cuidaba lo que despreciabais y lo hacía en silencio. A cambio, solo esperaba respeto. El respeto de ser incluida, de no ser borrada de vuestra vida con una excusa barata en una red social. Y cuando me mostrasteis que ni siquiera eso estaba dispuesta a dar, decidí que la relación laboral había terminado. A partir de ahora, mi trabajo tiene un precio. O lo pagáis o me lo devolvéis. Esto es increíble, increíble. Podía oír cómo caminaba de un lado a otro. Sabes perfectamente que no tenemos ese dinero ahora mismo, lo sabes. Tenéis 30 días para encontrar una solución, como dice la carta. Es un plazo muy generoso, más generoso que el aviso que me disteis para la fiesta de mi nieto. Siempre acabas en lo mismo. Sí, porque todo empezó ahí y terminará ahí. Tenéis mi número de cuenta. O podéis llamar para coordinar la recogida. No tengo nada más que decir, Ricardo. Y colgué. Mi mano temblaba ligeramente al dejar el teléfono en su sitio. No por miedo, sino por la adrenalina. La conversación me había dejado vacía y, a la vez, extrañamente fuerte. Había dicho en voz alta todo lo que llevaba dentro, pero sin un solo grito. Mateo apareció en el umbral de la cocina. ¿Era él? Asentí. ¿Y bien? No ha entendido nada, dije con un suspiro. Cree que es por el dinero. Mateo se acercó y me cogió la mano temblorosa entre las suyas, que eran grandes y callosas por el trabajo en el jardín. Dale tiempo. A veces, la madera más dura es la que más tarda en curvarse. 2 días después, un domingo por la tarde, el timbre volvió a sonar. Mateo y yo estábamos leyendo en la sala. Nos miramos. No esperábamos a nadie. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Era Consuelo, la madre de Silvia, sola. Respiré hondo y abrí. «Consuelo, qué sorpresa», dije sin invitarla a entrar. Llevaba un vestido caro y unas gafas de sol enormes, a pesar de que el cielo estaba nublado. Su sonrisa era tan tensa que parecía dolorosa. «Ernestina, querida, pasaba por aquí y pensé en parar a ver cómo estabas. Silvia me dijo que habías tenido un cumpleaños un poco ajetreado. Mi cumpleaños fue muy tranquilo, gracias». Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos pequeños y calculadores. «Ay, mujer, no tenemos por qué fingir. Sé lo que está pasando. Silvia me lo ha contado todo, llorando a lágrima viva. Está desconsolada. No te puedes hacer una idea». Me mantuve en silencio, sosteniendo su mirada. Viendo que no respondía, continuó, su tono volviéndose más confidencial, como si fuéramos 2 viejas amigas compartiendo un secreto. «Mira, Ernestina, entre nosotras, a veces los hijos políticos cometen errores. Son jóvenes. Silvia es un poco impulsiva. Lo de la fiesta fue una tontería, una falta de delicadeza, te lo concedo. Pero de ahí a esta barbaridad que estás haciendo, hay que saber perdonar, mujer. Somos familia». «Consuelo, te agradezco tu preocupación», dije, mi voz cortés pero gélida. «Pero esto es un asunto entre mi hijo y yo». «Pero si es Silvia la que está en medio de todo. La pobre no duerme. Dice que le has declarado la guerra. Y todo por un escritorio viejo. Ricardo me ha dicho que está dispuesto a traértelo mañana mismo si es lo que quieres. Pero piensa en cómo se va a ver eso. ¿Qué le vais a decir a la gente? ¿Que la abuela le quitó los muebles a su propio hijo por un capricho? La amenaza velada. El miedo al qué dirán. El arma de la gente como ella.
A mi edad, Consuelo, el qué dirán me importa bastante poco, respondí. Y lo que piensen los demás sobre mis muebles me importa todavía menos. Este asunto se resolverá como he indicado en mi carta. No hay otra vía. La sonrisa de Consuelo se desvaneció por completo, reemplazada por una máscara de fría indignación. No puedo creer tu soberbia. Siempre te has creído mejor que los demás, con tus libros y tus aires de artista. Pero en el fondo eres una mujer amargada y rencorosa. Estás destrozando a tu familia. ¿Y por qué? Porque no te invitaron a una fiesta de niños. ¡Qué patético! Gracias por tu visita, Consuelo, dije, y empecé a cerrar la puerta. Que tengas una buena tarde. No te saldrás con la tuya, siseó ella, justo antes de que la puerta se cerrara por completo, cortando su voz. Eché el pestillo. Me sentía como si hubiera estado luchando en el barro. La visita de Consuelo me había afectado más que la llamada de Ricardo. El veneno de sus palabras era más sutil, más pegajoso. Fui a mi taller y me senté en mi mesa de trabajo, oliendo el aroma limpio y honesto del cuero y el papel. Necesitaba reconectar conmigo misma, con la artesana, no con la suegra ni con la madre. Mis manos encontraron el tacto familiar de una plegadera de marfil. Su superficie lisa y fría me calmó. Esto era real. Mi trabajo era real. El resto era solo ruido. Pasaron otros 10 días. El plazo de 30 días se iba acortando. Una mañana, Mateo entró en mi taller con el periódico en la mano. «Mira esto», dijo, señalando un anuncio en la sección de clasificados. Lo leí. Se vende magnífico escritorio antiguo de roble, estilo regencia, principios del S-20, totalmente restaurado por artesana experta, pieza única de coleccionista. «Interesados, contactar por teléfono». Y allí estaba, el número de teléfono de la casa de mi hijo. Así que esa era su solución. No me comprarían el escritorio. Intentarían venderlo a un tercero para pagarme con el dinero y probablemente quedarse con la diferencia. Era una jugada astuta, digna de Silvia, y profundamente insultante. Estaban vendiendo mi trabajo, mi legado, como si fuera una mercancía cualquiera. «Bueno», dije en voz baja, devolviéndole el periódico a Mateo. «Tienen derecho a intentarlo, pero dudo que encuentren un comprador serio a través de un anuncio en el periódico. La gente que compra estas piezas no mira los clasificados». «¿Y si lo encuentran?», preguntó Mateo. «Entonces recibiré mi dinero y ellos se quedarán sin el escritorio. En cualquier caso, se cumplirá una de las 2 condiciones de mi carta». Pero algo en esa idea me sentaba mal. La idea de un extraño, de alguien que no conocía la historia de ese mueble, sentado en él, usando sus cajones, y sobre todo, la idea de que Ricardo fuera capaz de desprenderse de algo que había pertenecido a su abuelo con esa facilidad. Se me revolvió el estómago. La llamada que esperaba llegó 3 días después. Era Ricardo, de nuevo. Pero esta vez, su voz era completamente diferente. No era fría, ni furiosa. Estaba rota. «Mamá», dijo, y su voz era apenas un susurro. «¿Podemos ir a verte? Mateo y tú, por favor». Algo había pasado, algo fundamental. «¿Estáis bien? ¿Ha pasado algo con Leo?» No, Leo está bien. Es sobre el escritorio. Necesitamos hablar contigo. En persona. Estaremos en casa», respondí, desconcertada por el cambio de tono. Llegaron 1 hora después. Cuando abrí la puerta, la imagen me impactó. Ricardo tenía la cara pálida, con ojeras oscuras bajo los ojos, como si no hubiera dormido en días. Silvia estaba a su lado, pero no me miraba. Tenía la vista fija en el suelo, y su habitual fachada de confianza se había desmoronado. Parecía más pequeña, encogida. Entraron en la sala y se sentaron en el sofá, juntos, pero sin tocarse. Mateo y yo nos sentamos en los sillones de enfrente. El silencio era tan tenso que parecía a punto de quebrarse. Finalmente, Ricardo levantó la vista y me miró. Sus ojos estaban enrojecidos. «Pusimos el escritorio a la venta», dijo, con la voz ahogada. «Lo sé, vi el anuncio. Vino un hombre a verlo ayer, un anticuario, un colega de Bernardo al parecer. Lo recomendó él. Así que Bernardo había movido sus hilos. El hombre examinó el escritorio por todas partes», continuó Ricardo. Estaba impresionado. Dijo que el trabajo de restauración era de una calidad que ya no se ve. Ofreció incluso más de lo que ponía en tu tasación. Silvia se removió incómoda en su asiento.
Estábamos a punto de cerrar el trato, dijo Ricardo. Yo quería echarle un último vistazo. No sé por qué. Como una despedida. Le pasé la mano por debajo del tablero, por los cantos, y entonces encontré la placa. Se detuvo, tragando saliva. La placa de latón, la que pusiste. Restaurado con amor por tu madre. Su voz se quebró al decir la palabra amor. La había olvidado por completo. Me quedé quieta como una estatua. Pero no fue eso, susurró. Fue lo que había debajo, la línea, la marca del punzón, tan fina, tan perfecta. Debajo de la palabra amor. No la tachaba. Era como un punto final, como una firma, como una cicatriz. Levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú la hiciste, ¿verdad? El día que viniste a echarle el aceite. La hiciste tú. No respondí. No necesitaba hacerlo. Al principio no lo entendí, dijo, pasándose una mano temblorosa por la cara. Pero me quedé mirándola, y de repente lo vi todo. No era un arañazo, era una corrección. Era tu letra, mamá, tu mano. Y entendí que no estabas enfadada por el dinero, ni siquiera por la fiesta. Estabas de luto por algo que yo había roto. Y esa marca era la prueba de que el daño ya estaba hecho, que no tenía arreglo. Se derrumbó. Apoyó los codos en las rodillas y escondió la cara entre las manos, y los sollozos sacudieron todo su cuerpo. Eran los mismos sollozos que yo había oído 30 años atrás, cuando me había traído los pedazos de la fotografía rota de su abuelo. Al verlo, Silvia, por primera vez, levantó la vista y me miró. En sus ojos no había ira ni desafío, solo una inmensa y desolada derrota. El llanto de un hombre adulto es un sonido terrible. No es como el de un niño, que es una tormenta que pasa. El de un hombre que se ha pasado la vida conteniéndose es el ruido de un dique que se rompe, el de unos cimientos que ceden después de temblar en silencio durante años. Ricardo sollozaba allí, en el sofá de mi sala, y cada espasmo de sus hombros parecía hacer vibrar el aire, cargándolo de un dolor viejo, antiguo, que iba más allá de un escritorio o una fiesta de cumpleaños. Era el dolor de un hijo que, de repente, se daba cuenta de que había estado mirando a su madre toda la vida sin verla de verdad. Silvia, a su lado, era la imagen de la devastación. Había perdido el control de la narrativa. Su mundo, tan cuidadosamente construido con sonrisas para las redes sociales y excusas convenientes, se había venido abajo por una diminuta marca de 1 centímetro hecha con un punzón de acero. Me miraba, y por primera vez, no vi cálculo en sus ojos. No vi estrategia. Vi miedo. El miedo de alguien que se da cuenta de que las reglas del juego que creía dominar han cambiado por completo. Mateo se levantó de su sillón. Lo hizo con la lentitud deliberada de sus 80 años. Cada movimiento una prueba de la gravedad. Cruzó la pequeña distancia que lo separaba del sofá y puso una mano grande y áspera en el hombro de nuestro hijo. No dijo nada. No hacía falta. Su mano era un ancla en la tormenta de Ricardo. Un gesto que decía: estoy aquí. Sigo siendo tu padre. Te sostengo. Yo me quedé quieta. Sentía el peso de la situación, el poder que de repente tenía en esa sala. Podría haber dicho 1000 cosas. Podría haberle echado en cara cada una de las pequeñas heridas, cada decepción. Podría haber aceptado su dolor como la victoria que, en cierto modo, era. Pero no sentía triunfo. Solo un cansancio inmenso, profundo, como si hubiera estado trabajando sin descanso durante 40 años. Y, en cierto modo, lo había estado. «Levántate, Ricardo», dije en voz baja. La orden no fue dura, sino firme. La misma voz que usaba cuando él era niño y se caía de la bicicleta para que supiera que el golpe dolía, pero que no estaba roto. Él levantó la cabeza de entre las manos. Su cara estaba roja, hinchada, surcada por las lágrimas. Me miró, y en sus ojos vi una vergüenza tan profunda que me partió el corazón. «Mamá, yo... lo siento tanto», balbuceó, las palabras ahogadas por el llanto. «Lo sé», respondí, y era verdad. En ese momento, lo supe. La marca del punzón había hecho su trabajo. Había separado la verdad de la mentira, como una plegadera separa 2 páginas pegadas por la humedad del tiempo. Fue entonces cuando Silvia habló. Su voz era un hilo, apenas audible. «Fui yo», dijo.
sin mirar a nadie, con la vista perdida en la alfombra. Lo de la fiesta. La excusa del ruido. Fui yo. Hizo una pausa, tragando saliva. Tenía celos de ti. La confesión me tomó por sorpresa. Mateo miró a Silvia, con el ceño fruncido, sin comprender. Celos de cómo te mira Ricardo, continuó ella, la voz temblorosa, pero ganando una extraña fuerza. Como si fueras la única que puede arreglar las cosas, la única que tiene las respuestas. La foto rota de su abuelo, mi álbum de bodas. Siempre estabas tú, en silencio, reparando, salvando, y yo solo sabía comprar cosas nuevas. Levantó la vista y me miró directamente. Quería tener algo que fuera solo mío, nuestro, una celebración perfecta donde yo fuera el centro. Y tú, tu presencia me recordaba que yo no sé hacer nada que perdure, solo sé hacer ruido, así que te dejé fuera. Y le mentí a Ricardo. Le dije que tú misma habías comentado que preferías no venir para no agobiarte. Él se lo creyó porque era más fácil que discutir conmigo. El silencio que siguió a sus palabras fue aún más pesado que el llanto de Ricardo. Había desnudado la fea y retorcida raíz del problema. No era olvido. Era un acto deliberado de inseguridad, de mezquindad nacida de la comparación. Ricardo la miró, su propio dolor momentáneamente eclipsado por la sorpresa de la confesión. «Silvia, ¿por qué no me lo dijiste?», susurró. «Porque estaba avergonzada», respondió ella. Y porque, en el fondo, sabía que ella tenía razón. Sabía que estabas eligiendo la paz a corto plazo en lugar de la lealtad a largo plazo. Y yo me aproveché de eso. Me levanté. Sentía que mis rodillas temblaban un poco. Me acerqué al sofá. No me senté. Me quedé de pie, frente a ellos. «La carta sigue en pie», dije, mi voz tranquila. «Tenéis que tomar una decisión sobre el escritorio». Ricardo me miró, confundido. «¿Después de esto? ¿Todavía?» «Sobre todo después de esto», lo interrumpí. «Esto no se arregla con lágrimas, Ricardo, ni con confesiones. Eso solo limpia el aire. Pero las cosas rotas no se arreglan solas. Requieren trabajo, paciencia y una decisión consciente de querer repararlas. La carta os da 2 opciones. Pensadlo bien. Tenéis hasta que se cumpla el plazo». Me di la vuelta y caminé hacia mi taller, sin esperar respuesta. Mateo me siguió con la mirada, pero no intentó detenerme. Necesitaba el olor a papel, el silencio ordenado de mis herramientas. Necesitaba estar en el único lugar del mundo donde las cosas tenían un valor claro e indiscutible. Pasaron 3 días. 3 días en los que no supe nada de ellos. El plazo se acercaba a su ecuador. Me preguntaba qué estarían hablando, qué estarían decidiendo. Me imaginaba las discusiones, las acusaciones, el doloroso proceso de desmontar una relación basada en pequeñas mentiras y evasiones. El miércoles por la noche, Ricardo llamó. «Mamá, soy yo». Su voz era diferente, cansada pero serena. Había perdido la arrogancia, pero también el pánico. «Te escucho, Ricardo. Hemos hablado, mucho, Silvia y yo, sobre todo, sobre nosotros». Hizo una pausa. «No vamos a vender el escritorio, y no podemos comprarlo, no ahora mismo». Esperé. «Pero tengo una tercera propuesta», dijo. «Si la aceptas, dime». «Quiero aprender», dijo en voz baja. «Quiero que me enseñes a cuidarlo, a entender la madera. Quiero que me enseñes a preparar ese aceite con cera de abejas que usas. Quiero aprender a sentir las juntas, a saber cuándo necesita nutrición. Quiero ganarme el derecho a tenerlo en mi casa, no como un mueble heredado, sino como un legado que entiendo y que sé cuidar. Quiero que mi trabajo, mi tiempo, sea el pago». Me quedé sin palabras. De todas las soluciones posibles, esa era la única que no había contemplado. No ofrecía dinero, ofrecía algo infinitamente más valioso: su tiempo, su humildad, su deseo de entender mi mundo, el mundo que hasta ahora solo le había parecido un pasatiempo de vieja. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era de dolor. «Las clases no son gratis, Ricardo», dije, mi voz un poco ronca. «Lo sé», respondió él. «Pondré el precio que tú digas. El precio es que vengas todos los sábados por la mañana, durante 1 año, a este taller, y harás lo que yo te diga. Limpiarás pinceles, lijarás maderas sin importancia, aprenderás a oler la diferencia entre el roble y el nogal.
Y solo cuando yo considere que tus manos han aprendido a escuchar, te dejaré tocar el escritorio. Ese es el precio. Hubo un silencio al otro lado. Luego oí una respiración profunda, como un suspiro de alivio. Es un precio justo, dijo. Estaré allí el sábado a las 9. Gracias, mamá. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Mateo, que lo había oído todo desde su sillón, me miraba con una leve sonrisa. Parece que el chico tiene buena madera, después de todo, dijo. Está por ver, respondí, pero está dispuesto a dejarse tallar. Y eso es un comienzo. El primer sábado fue incómodo. Ricardo llegó puntual, vestido con unos vaqueros viejos y una camiseta, como si viniera a una mudanza. Entró en mi taller y se quedó mirando a su alrededor, como si nunca hubiera estado allí de verdad. Sus ojos recorrían las prensas, los botes de pigmentos, los rollos de papel japonés, las herramientas colgadas en la pared, cada una en su sitio. Nunca me había fijado en todo esto, dijo en voz baja. Para mí solo era el cuarto de mamá. Las cosas tienen los nombres que nosotros les damos, respondí, entregándole un delantal de cuero. Hoy, para ti, se llama el principio. No le dejé acercarse al escritorio, ni siquiera hablamos de él. Como le había prometido, le puse a trabajar en tareas humildes. Pasó la primera hora barriendo el serrín y el polvo de papel del suelo. Luego, le enseñé a limpiar las cerdas de las brochas de cola con agua tibia y paciencia, una por una, hasta que no quedaba ni un residuo. Sus manos, acostumbradas al teclado de un ordenador, eran torpes, impacientes. Más despacio, le decía yo. La prisa es enemiga de la restauración. Tienes que sentir la cerda ceder. Si tiras, la rompes. Él apretaba la mandíbula, frustrado, pero obedecía. Al mediodía estaba agotado. Tenía una pequeña ampolla en el pulgar. No es tan fácil como parece, admitió, mirando sus manos. Nada que merezca la pena lo es, dije. Las semanas se convirtieron en meses. Ricardo no faltó ni un solo sábado. Poco a poco, sus manos perdieron su torpeza. Aprendió a lijar siguiendo la veta, a aplicar la cera en movimientos circulares, a reconocer por el sonido si una junta estaba suelta. Dejamos de hablar del pasado. En el taller, solo hablábamos del trabajo que teníamos entre manos. El silencio entre nosotros ya no era tenso, sino productivo. Un silencio de concentración, de respeto mutuo. Silvia no venía con él, pero empecé a notar pequeños cambios. Un par de semanas después de que empezaran las clases, Ricardo me trajo un posavasos de corcho. Es para la taza de café de Mateo, dijo sin mirarme. Silvia lo compró. Un pequeño gesto, una bandera blanca. Otro fin de semana, recibí un mensaje suyo. Era una foto de Leo, en el jardín, con las manos llenas de tierra. «Quiere ser como el abuelo Mateo», decía el texto. Ya no publicaba fotos de su vida perfecta. Publicaba fragmentos de su vida real. Un día, 6 meses después de mi cumpleaños, Ricardo trajo a Leo al taller. «La abuela te va a enseñar un secreto», le dijo. Puse a Leo en mi regazo y le mostré un libro de cuentos infantil cuyas páginas estaban rotas. Con un pincel fino y un poco de adhesivo de almidón, le enseñé cómo unir los pedazos de papel. El niño miraba, fascinado, con la lengua fuera por la concentración. «Estás arreglando el libro, abuela», dijo. «Sí, mi amor. Casi todo en esta vida se puede arreglar. Solo necesitas las herramientas adecuadas y mucha paciencia». Levanté la vista y vi que Ricardo me miraba desde la puerta. En sus ojos ya no había vergüenza, sino una profunda gratitud. Asintió levemente y me dejó a solas con su hijo. La vida encontró su nuevo cauce. No era el de antes. Era un cauce más hondo, más lento, con las orillas bien definidas. Ya no había suposiciones. Si querían verme, llamaban antes. Si yo necesitaba ayuda, la pedía. El servicio invisible se había convertido en un intercambio visible de afecto y respeto. Consuelo desapareció de nuestras vidas gradualmente. Sus visitas se espaciaron hasta cesar por completo. Su veneno no encontraba grietas por donde filtrarse en la nueva estructura que estábamos construyendo. Un año después de mi cumpleaños, en un sábado por la mañana, consideré que Ricardo estaba preparado. Entramos juntos en su oficina. El escritorio brillaba bajo la luz. Había aprendido a cuidarlo.
Hoy vas a aplicarle tú el aceite, le dije. Observé en silencio cómo preparaba la mezcla, cómo humedecía el paño, cómo sus manos se movían sobre la madera con una seguridad y un respeto que antes no poseían. Cuando terminó, se quedó mirando el mueble. Ahora lo entiendo, dijo en voz baja. No es solo madera y barniz, es tiempo, el tiempo del abuelo trabajando en él, tu tiempo devolviéndole la vida, y ahora mi tiempo aprendiendo a conservarlo. Se giró hacia mí. El escritorio es tuyo, mamá, siempre lo ha sido. Gracias por dejarme cuidarlo. Cuídalo bien, respondí, y un día enséñale a Leo cómo hacerlo. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio y Mateo ya dormía, volví a mi taller. La luz de la lámpara creaba un círculo cálido sobre mi mesa de trabajo. Abrí el cajón donde guardaba mis papeles más preciados. Allí estaba la hoja de papel de arroz, con la lista que había escrito la noche de la fiesta de Leo. Mi inventario de trabajos, de favores, de tiempo regalado. La leí una última vez. Ya no era un arma, ya no era una lista de agravios. Era un mapa del camino que me había traído hasta aquí. No la rompí, no la tiré. Tomé de la estantería un viejo libro de poemas cuya encuadernación estaba terminando de restaurar. Era un ejemplar sin mucho valor monetario, pero con unas páginas suaves como la seda. Con cuidado, doblé la hoja de papel de arroz. Apliqué una fina capa de adhesivo neutro en la cara interior de la cubierta frontal. Coloqué la hoja doblada allí, convirtiéndola en una guarda, en la primera página silenciosa que cualquiera vería al abrir el libro. Ya no era una factura, era un prólogo, una parte de la historia, no el resumen de una deuda. Tomé mi plegadera de marfil, la más suave y pulida por los años. La pasé sobre el papel de arroz, alisando cualquier burbuja de aire, asegurándome de que se adhiriera perfectamente a la cubierta. El movimiento era lento, firme, definitivo. Estaba encuadernando mi propio pasado, no para esconderlo, sino para darle su lugar correcto. Con un último y suave roce de la herramienta, el trabajo quedó hecho, sellando mi historia dentro de otra.